Esto es, Cazadores de la Historia. George Stinney tenía solo 14 años cuando fue ejecutado en una silla eléctrica diseñada para adultos. Era 1944, en Carolina del Sur, en los años de la segregación racial en Estados Unidos. Bastaron unas pocas horas de juicio y 10 minutos de deliberación para condenarlo por un crimen que no cometió. El sistema de justicia americano condenó al niño basándose solo en una confesión forzada y sin pruebas reales. Décadas después, en 2014, su nombre fue exonerado. En 1944, Carolina del Sur era un estado profundamente marcado por la segregación racial, en donde era legal la separación y la discriminación sistemática contra las personas afroamericanas, sin derecho al voto o a la educación, víctimas de marginación, pobreza y linchamientos. En este contexto, los prejuicios raciales impregnaban el sistema de justicia penal. Los afroamericanos eran con frecuencia condenados sin pruebas sólidas, y los jurados estaban compuestos únicamente por hombres blancos. Betty June Beneker, de 11 años, y Mary Emma Thames, de 7 años, fueron vistas por última vez el 23 de marzo de 1944, en Alcolu, Carolina del Sur. Sus cuerpos sin vida fueron encontrados al día siguiente, víctimas de un brutal asesinato. Ambas niñas, blancas, habían sido golpeadas violentamente en la cabeza con un objeto contundente, que más tarde se identificó como una barra metálica. Horas antes del hallazgo, George Stinney, un niño afroamericano de 14 años, había sido visto hablando con las niñas mientras buscaban flores en el vecindario. Este breve intercambio de palabras fue suficiente para convertirlo en el principal sospechoso del crimen. La policía detuvo a George Stinney en su casa, donde vivía con su familia. En cuestión de horas, y sin la presencia de un abogado ni de sus padres, Stinney fue sometido a un interrogatorio que terminó con una supuesta confesión. Según los agentes, George admitió haber matado a las niñas tras un altercado, aunque nunca hubo pruebas físicas que lo vincularan al crimen. La barra metálica utilizada como arma homicida jamás fue encontrada en posesión de Stinney, y no hubo evidencia forense que lo implicara. Mientras tanto, el padre de George fue despedido de su trabajo, y la familia se vio obligada a huir por temor a represalias. Años más tarde, durante la revisión del caso en 2014, se concluyó que esta confesión fue obtenida bajo coacción. Stinney, un adolescente intimidado y vulnerable, probablemente confesó bajo presión para evitar mayores maltratos. Su abogado defensor, designado por el Estado, no realizó esfuerzos serios para investigar o defender al joven acosado. Durante el juicio no se presentaron testigos en defensa de Stinney y el fiscal se basó únicamente en la confesión obtenida durante el interrogatorio, sin aportar pruebas físicas o testimonios adicionales. Fue condenado a muerte mediante silla eléctrica, convirtiéndose en el condenado a muerte más joven en la historia moderna de los Estados Unidos. El 16 de junio de 1944, George Stinney fue ejecutado en la silla eléctrica. Era tan pequeño que los encargados de la ejecución tuvieron que colocar una Biblia debajo de él para elevarlo y asegurar que los electrodos hicieran contacto. Su injusta ejecución es un recordatorio de las consecuencias devastadoras de la discriminación racial, que aún persiste en Estados Unidos. Esto fue Cazadores de la Historia. Si te gustó el video, por favor suscríbete al canal Cazadores de la Historia.